Recuerdo las palabras de Gautama, el Buda. Hay 4 lugares Anand que todo creyente ha de visitar con sentimientos de reverencia y admiración temerosa. ¿Cuáles son? El lugar Anand donde el creyente puede decir, aquí nació el Tathagat, es decir, el que alcanza la perfección. El lugar Anand donde el creyente puede decir, aquí logró el Tathagat la ilustración suprema y perfecta. El lugar Anand donde el creyente puede decir, aquí fue establecido el reino de la justicia por el Tathagat. El lugar Anand donde el creyente puede decir, aquí llegó a su fin definitivo, el Tathagat, un fin absoluto que no deja a nadie ni nada. Los poderosos océanos bañan la costa de esta antigua tierra que dio al mundo uno de los grandes sabios, Gautama, el Buda. Siento en mí un deseo ardiente de visitar todos los lugares sagrados tal como mencionó el Tathagat, es decir, el Buda. Al viajar por este extenso país siento que el tiempo se ha quedado parado en la historia. El impresionante muro de altas montañas del Himalaya separa el subcontinente indio del bloque continental cerrado del Asia interior. Procedente de un país occidental, parece que ha entrado uno en otro mundo, en otro tiempo. Arraigada profundamente en su tierra es la historia de una de las grandes culturas del mundo, una tierra en que resuena el mensaje del amor, la paz y la hermandad, que es en esencia el mensaje de Gautam Buddha. Los más apasionantes viajeros chinos, Zhao y Yen Zhang, que ampliamente recorrieron la India, dejaron innumerables relatos de esta antigua tierra para el mundo. Escribieron de forma meticulosa y magnífica sobre Bihar, sobre monasterios y las estupas budistas que infunden mayor inspiración en todos. Me encuentro con las magníficas ruinas de los antiguos monumentos budistas que están siendo excavados por los arqueólogos incluso hasta hoy en todas partes de la India. Estos sitios fueron los centros de la cultura budista. Los monjes y los discípulos solían vivir en los monasterios y rendían culto a las reliquias del Buda, contenidas en los stupas, es decir, monumentos con cúpula, que han existido durante tiempos sin ser excavados y nos narran cuán ampliamente se había diseminado la doctrina del budismo durante los tiempos del Tathagat y posteriormente. Así que vamos a comenzar nuestro recorrido desde el principio. Lumbini, al pie del Himalaya, actualmente en Nepal, es el lugar de nacimiento del príncipe Siddhartha Gautama. Hijo del rey Shuddhadana de la antigua Kapilvastu, su familia pertenecía al clan de los Shakya, lo que explica que a veces se le denomine Shakyamuni, es decir, el sabio de los Shakya. El viento sereno hace flamear las banderas a color que tienen izadas las ruinas de los monumentos budistas, muy cerca del estanque santo en que la reina Maya se bañó antes de dar a luz a Gautama el Buda en 556 a.C. En la actualidad existe una columna del emperador Ashok que proclama que el Buda había nacido aquí. Desgraciadamente, su parte superior no existe ahora. Los devotos silenciosos ofrecen su reverencia aquí, el lugar de nacimiento del Buda. Muchos stupas son de tipo votivo y se encuentran asimismo las ruinas del establecimiento monástico en el sitio.
Otro monumento antiguo es el templo Mayavani, cuyo techo es plano. El atardecer infunde cierto aire de serenidad al lugar. Muy cerca de Lumbini, en Nepal, se encuentran las ruinas de la antigua Kapilvastu. La cuenca del río se ha secado. Las ruinas de los monumentos budistas aquí dan prueba de un glorioso pasado. Los arqueólogos creen que este es el sitio de la antigua Kapilvastu, la ciudad capitalina de los Shakya, donde vivió Gautama Buddha. A raíz de las excavaciones del sitio se ha recuperado una pared de 10 pies de largo, un tipo de muralla defensiva, así como los ladrillos que yacen en los dos lados del bastión, que quizás caía entre las puertas de entrada del oeste y el este de la ciudadela. Al atravesar las llanuras de Uttar Pradesh, me encuentro con las excavaciones de Piprava en el distrito de Basti. Las recientes excavaciones del sitio han llevado a los arqueólogos a pensar que Piprava, junto con otros pueblos vecinos de Cambaria, con sus numerosos hallazgos budistas, fue el sitio verdadero de la antigua Kapilvastu. Esta tesis ha sido apoyada por la inscripción en los sellos y las ollas encontrados aquí. Ganesh, un gran patrocinador del budismo, había construido uno de los grandes viharas en Piprava. Todavía yacen en el lugar las ruinas de los principales stupas. El sitio de la antigua Kapilvastu, glorioso centro de la herencia budista, siempre ha fascinado de igual manera tanto a los creyentes como a los estudiosos. Fue aquí que Siddhartha Gautama pasó 29 años de su vida en ambiente principesco de lujo palaciego, lejos de las ansias y las tribulaciones mundanales. Más tarde, un día, cuando el príncipe Siddhartha daba un paseo en su carroza, fue confrontado por 3 vistas ominosas, una tras otra. La primera de un anciano abandonado, la segunda de un enfermo y la tercera de un muerto. Estas le causaron gran aflicción y le indujeron a pensar y buscar las razones de pesar mundanal. A los 29 años, cuando ya estaba casado con una princesa y era padre de un hijo, en una noche de luna llena en el mes de Vaisak, que corresponde a nuestros abril-mayo, Siddhartha se preparó para la gran renunciación. Se acercó a su dormitorio, miró a su mujer y a su hijo, que dormían, y abandonó el palacio para partir hacia el sur de Asia en busca de la verdad suprema. Tras hacer penitencia y sufrir penas y dolor durante años, un pleno día en el mes de Vaisak, después de bañarse en el río Niranjan,
Siddhartha Gautama se sentó debajo del árbol de Bodhi para meditar y lograr la nirvana, es decir, la salvación divina. El viento eterno hace flamear las banderas izadas en este árbol sagrado. Karmavasi mandó construir este sitio para los peregrinos en el siglo XIII. Él fue el primero en instalar Viharasa o el trono de diamante, losa de piedra que marca el lugar donde estaba sentado el Buda cuando alcanzó la iluminación. Este es el lugar exacto donde el Buda alcanzó la iluminación. El rey Ashoka elevó un santuario cerca del árbol de la Bodhi, es decir, iluminación. El edificio fue sustituido en el siglo II por el actual templo Mahabodhi. El templo alberga una estatua dorada del Buda, sentado con las piernas cruzadas y tocando el suelo con su mano derecha en señal de iluminación. El templo Mahabodhi tiene una torre de 54 metros de altura. El monumento fue modificado en el siglo XI, destruido en el siglo XII y restaurado en el XIX. El templo está rodeado de stupas votivos. Cerca del muro oeste se eleva el árbol de la Bodhi. Una balaustrada de piedra rodea el templo por 3 lados, réplica de la original construida por Ashoka, cuyos fragmentos se conservan en el vecino museo. El resto del templo está representado por un chakram, es decir, un círculo. Esto señala el lugar sagrado donde el Buda pasó la tercera semana tras lograr la iluminación, paseando meditativamente. Lo que se ve es una plataforma del Buda con representación de flores que se cree que brotaron de sus pasos. El lugar más sagrado asociado con el budismo Bodh-Gaya, que se ubica a 12 kilómetros al sur del distrito de Gaya, es Sambodhi, así llamado por el emperador Ashoka. Los relicarios budistas encontrados aquí tienen una calidad singular en comparación con otros templos. Por ejemplo, en vez de los contornos tallados, tiene una curva en forma de un pájaro imponente. Otro rasgo llamativo del templo de Mahabodhi con sus cabañas que suben de la base de la curva principal hacia cada uno de los 4 rincones. Al entrar en el templo parece que uno tiene la sensación de que se encuentra ante el mismo Tathagata. Predomina un ambiente de silencio, paz y la presencia del Buda es casi palpable cuando observa la gran imagen dorada, llena de serenidad del Buda. Alrededor del templo se encuentran grandes restos, entre ellos los restos más importantes que pertenecen a 2 periodos diferentes de historia. El primero se remonta al siglo II a.C. y el otro al periodo Gupta. El medallón da muestras de una entalladura interesante, especialmente de la flor de loto. Ratangar es un relicario pequeño, pero interesante, que existe cerca del templo de Mahabodhi. El Buda pasó una semana aquí meditando, mientras que su cuerpo emitía rayos de 5 colores diferentes. Al lado de Mahabodhi, dentro de los muros que rodean, yace otro templo llamado Animesh Lochan. Es en este lugar que el Buda estuvo de pie contemplando el árbol de la Bodhi, en señal de agradecimiento tras haber logrado la iluminación. En un rincón puede verse una serpiente que protege al Buda en meditación. Esta es Muchkum. Se dice que una vez el Buda meditaba y se formó una tormenta acompañada de una lluvia torrencial. En este momento la serpiente Muchkum cubrió la cabeza de Buda con su capucha y lo protegió.
Aquellos que tienen la idea de la historia de la peregrinación budista sabrán que Bodh Gaya es un lugar donde acuden los peregrinos para ofrecer su reverencia. Una gran campana, regalo del rey de Birmania, se encuentra en un lugar destacado, delante del templo principal. A lo largo de siglos, un gran número de devotos procedentes del extranjero han visitado este templo. Bodh Gaya es un lugar enorme y goza de fama universal, ya que los devotos procedentes de todas partes del mundo pueden encontrarse aquí. Rezan y meditan a los pies del Buda en busca de la paz y la salvación. Durante siglos se han construido templos y monasterios con estilos de varios países budistas, cerca y alrededor del lugar. El templo Mahabodhi forma una parte integrante de Bodh Gaya. El templo Phai y monasterio es un edificio brillante, con sus azulejos barnizados en oro, sus terrazas inclinadas y techos con formas curvadas del dragón que añaden cierto aire de elegancia al edificio. En el interior se encuentra el magnífico Buda con su pelo rizado atado en un nudo en la parte superior de su cabeza. Los japoneses han creado una imagen grandiosa del Buda que infunde un temor reverente. Se considera la imagen más impresionante del Buda en Bodh Gaya.
El Buda en toda su gloria está ofreciendo el mensaje de paz, amor y pureza. Este es el mensaje que la tierra de su nacimiento también ofrece al mundo. Yo parto para Benares, la más antigua ciudad santa de la India, que se halla en la orilla izquierda del río Ganga, a una distancia de 8 kilómetros de Sarnath. Según los relatos medievales, el lugar se refiere como Dharmachakra Parivartan Vihar. Fue aquí el Tathagata explicó sus 4 verdades nobles a su discípulo. La primera verdad es que la existencia mundana está llena de tristeza y dolor. La segunda verdad es que el sufrimiento es causado por los deseos humanos y su búsqueda insaciable de los placeres físicos y materiales. La tercera es que mediante la negación y la renunciación de dichos deseos se puede lograr la nirvana. Y según la cuarta, se puede lograr la salvación si se sigue el camino llamado Arya Ashnagik Marg, es decir, un camino de 8 vías. Sarnath tiene un parque dedicado a Mrigdeva, es decir, los ciervos. Se dice que el espíritu de compasión y sacrificio conmovió tanto al rey de Benares que él prohibió la caza de los ciervos y dedicó un parque en el lugar donde el Buda había predicado ante sus discípulos. Pero no se sabe a ciencia cierta si aquí también existió Munagarkutir, a que se refieren las inscripciones del periodo de los Gupta. Es un enorme recinto rodeado de un grupo de stupas budistas. Las ruinas de Sarnath incluyen el gran stupa Dhamek y una columna de Ashoka. El viajero chino Yen Sang hizo una descripción del templo en sus relatos, según los cuales en el relicario principal del templo se encontraba una estatua del Buda en la postura inclinada. Sin embargo, en Sarnath es la columna de Ashoka que se considera el monumento de mayor importancia. Solo la parte inferior de la columna se ha quedado intacta hasta nuestros días. La columna lleva los edictos del emperador Ashoka para los monjes y las monjas budistas, exhortándoles que no crearan división en la religión budista. Hay otro stupa llamado Dharmarajika, que consiste de una cúpula hemisférica con gran calidad de trabajo. La cúpula estaba rodeada de una muralla creada dentro de una barrera cuadrada. Las ruinas más impresionantes de Sarnath son el stupa que tiene la forma de un pulgar, ubicado en el rincón sudeste del lugar. Es una estructura sólida con forma cilíndrica. Su parte inferior tiene forma de un tambor construido de un enorme bloque de piedra. Toda la construcción tiene 8 relieves que proyectan su base cada uno con un nicho mayor que lleva imágenes continuas. La parte central tiene una amplia banda de motivos geometroflorales tallados de forma ornamentada e intricada.
Su existencia se remonta al periodo Gupta. Sin embargo, el stupa original se construyó de barro y ladrillo. Al excavar un pozo del stupa en busca de las reliquias budistas en la fundación del edificio, los arqueólogos encontraron los restos de otros stupas construidos de barro y ladrillo. Estos quizás fueran las ruinas del stupa construido por Ashok para conmemorar la ocasión cuando el Buda, tras lograr la iluminación, predicó sus sermones a los 5 discípulos por primera vez. El primer sermón consiste de una declaración extraordinaria y franca sobre el problema básico de la vida y su solución. En vista de la importancia de la santimonía de Sarnath, el lugar sigue siendo un centro principal del budismo desde hace siglos. Usted ve que se oye que la India es una gran tierra. La India dio el Señor Buda al mundo. Para nosotros esta tierra es santa porque el Buda es el hijo de esta tierra, y puesto que hay muy buenas relaciones entre la India y Tailandia, que se hacen aún más intensas debido al Señor Buda. Nos gusta la India y sentimos muy orgullosos de este país. Estamos muy contentos aquí en la tierra del Buda. Este lugar ha ganado fama por el Señor Buda. Cuando venimos aquí, venimos con esta impresión que aquí encontramos la espiritualidad, la tranquilidad. Hablamos con el Señor Buda en una ocasión propicia. Nosotros los discípulos venimos aquí y ofrecemos nuestra reverencia al Señor Buda. Para nosotros es la tierra santa. Vengo de los Estados Unidos y de aquí partiré para Bodh Gaya, donde el Buda predicó su primer sermón. Cuando recordamos al Buda, venimos aquí para ofrecer nuestra reverencia y nos gusta muchísimo este lugar, no solo por el rezo, sino por su ambiente, que es muy bueno y agradable. Y los indios han hecho esfuerzos conscientes por mantener y preservar estos monumentos antiguos. Por medio de uno de los sitios excavados de entre los árboles se pueden ver las torres del templo de Sri Lanka. Este templo, construido a base del estilo arquitectónico étnico de Sri Lanka, es muy visitado por los peregrinos. Constituye el ejemplo más sobresaliente del arte y arquitectura. El templo es extraordinario por sus pinturas murales que describen importantes incidentes en la vida de Tathagat. La doctrina de Buda llegó más allá de las tierras de la India. El emperador Ashoka había enviado a su hijo Mahendra al país vecino de Sri Lanka para diseminar las enseñanzas de Buda. El templo alberga la hermosa imagen del Buda que imbuye al ambiente de una serenidad eterna. Sarnath es un lugar sumamente sagrado para los budistas. Asimismo lo son Lumbini, Bodh Gaya y Kushinagar. Estos 4 lugares son muy importantes para el pueblo budista. Por eso, todos los monjes budistas que proceden de lugares tan lejanos como Ladakh, Bután, Sikkim, Sri Lanka, hacen un donativo y pasean alrededor de estos stupas. Y nosotros creemos que nos libramos de todos los actos malvados que hemos acumulado a lo largo de los años. Por ende, centenares de devotos acuden a este lugar y también visitan otros templos tales como el templo japonés, el templo tailandés, el templo de Sri Lanka, el templo tibetano y otros templos ubicados en Sarnath. Así, Sarnath se convierte en un enorme lugar para nosotros, ya que los pueblos de distintas partes del mundo han establecido sus monasterios aquí. Por eso, yo me encuentro aquí.
uno de los templos más bellos que he encontrado durante mi viaje. Su trabajo artesanal intrincado y sus motivos japoneses me transportan a otra tierra, a otro tiempo. Los japoneses tienen sentimientos especiales para la India y las palabras no bastan para describir el ambiente del templo. Teniendo en cuenta la fama y la posición del Buda, y siendo yo misma una creyente budista, quería ver este lugar y por eso estoy aquí para rendir mi homenaje. Las formas de rezar de los indios y de los japoneses son muy diferentes debido a sus diferentes culturas. De hecho, hay muchas cosas que se han escrito en los libros sobre esas diferencias culturales, y yo misma quería ver a ese país y conocer su pueblo. Por eso me encuentro aquí. Mi recorrido me lleva a un valle que una vez fue un estado del poderoso imperio Magadh. Esta aldehuela soporosa de Rajgir ha sido testigo de algunos de los mejores sermones del Buda. Rajgir fue conocida como Rajgriha, que significa el palacio real. También se le llamaba Basumati, Giriraj y Kushagrapur. La villa actual de Rajgir se encuentra en una parte del sitio antiguo de Rajgir que estuvo protegida con grandes muros de barro de 50 kilómetros de largo que la rodeaban en forma pentágona. Para los budistas, la colina Gidgod es entre los más sagrados, porque fue aquí que el señor Buda pasó 5 temporadas de lluvias meditando y predicando entre sus discípulos. Gidgod tiene varias cuevas que solían ofrecer amparo al Buda durante las lluvias. Se dice que el Roi Bodhisal había sido encarcelado por su hijo Ajatasattu en este lugar, que se conoce como la cárcel del Bimbisar. Desde el sitio estratégico de su encarcelamiento, él podía observar al señor Buda predicando en Gidgod. A poca distancia al norte de los templos y la mezquita del tiempo actual existen fuentes de agua caliente y se ha identificado un gran balneario que se cree tiene mención en los textos de Pali y sánscrito y que se menciona también en las escrituras chinas. El retiro favorito del señor Buda fue el Jivak Van, es decir, el bosque Jivak, que ha sido excavado en la base de la colina Gidgod. Fue aquí que el médico Jivak curó al Buda cuando éste se había quedado herido por su primo Devadatta.
Las cuevas de Sat Pahari se encuentran en los más altos de la colina y están muy bien cuidadas. Se dice que el primer concilio budista en que participaron 500 monjes tuvo lugar en este lugar, un hecho que ha sido sostenido por los textos en Pali. En octubre, en un día de plena luna, los monjes budistas se congregaron en el lugar sagrado que ahora guarda los restos mortales del Buda para rezar y ofrecer su homenaje al Señor. Un gran stupa blanco de extraordinaria belleza en lo más alto de la montaña Rajgir se considera como lugar más propicio para las ceremonias de reverencia. El antiguo sitio de Sravasti se identifica con las aldeas de Sahid y Mahid del tiempo actual en los distritos Kunda y Raj de Uttar Pradesh. El bosque Kanchitvan, cuyos remanentes pueden verse hoy, era un retiro favorito del Buda, ya que solía pasar gran parte del tiempo de lluvia o Varshavas aquí y dictó muchos sermones importantes. Los budistas del mundo entero acuden aquí en peregrinación. Recientes excavaciones han sacado a la luz en Kashinagar, cerca de Sravasti, una escultura del Buda alcanzando la nirvana. Existe un monasterio budista Anandpanelika que se ubica en el Chetvan. Se dice que un príncipe hizo un donativo del monasterio al señor Buda. Las ruinas de Chetvan incluyen las stupas, monasterios y templos. Los stupas son de la época Kushan, mientras que los templos pertenecen al periodo de los Gupta. Se dice que Sravasti logró fama cuando el señor Buda hizo maravillas al enseñar una forma de sí mismo, llevando múltiples vestidos subiendo la montaña. Fue aquí en Sravasti que el bandido Angulimal, temido por todos porque solía llevar un collar de dedos de las personas a quienes había matado, se encontró con el Buda, y las enseñanzas del Señor se convirtieron en su discípulo. Para quienes visitan la India para ver los lugares de la importancia budista, Sravasti asume mayor significación. Hemos venido a la India para estudiar el budismo y queremos ver todo lo que tenga en relación con el Buda, tales como el lugar donde nació y para estudiar y saber más sobre el budismo, de modo que podamos transmitir la verdad adquirida aquí a los demás.
Vaishali es la antigua capital de la Confederación de los Riji, que tal vez formaron las más antiguas repúblicas del mundo. El señor Buda visitó este lugar 3 veces durante su vida y decidió hacer declaración de su nirvana inminente y pronunciar su último sermón en Vaishali. Un siglo más tarde, Vaishali se convirtió en el lugar de celebración del segundo concilio budista. Fue el emperador Ashoka quien mandó construir una de sus famosas columnas en Kundva para señalar el lugar de la última reunión de homenaje. Fue aquí en Vaishali que el Buda hizo otra maravilla en que fue presentado una olla de la miel mula por los monos. La historia de Vaishali no es completa sin la mención de Amrapali, una cortesana genial de belleza extraordinaria. Se dice que ella regaló al Buda un bosque de mangos y se convirtió en una monja budista. Los famosos viajeros Fawin y Yensang, que visitaron Vaishali en los principios de los siglos V y VII a.C., alabaron la gloria de este lugar, que dice que deriva su nombre del rey Vaishal. El emperador Ashoka, el gran seguidor del budismo, contribuyó una bella columna de piedra aréntica en Kurukava, la cual señala el lugar donde pronunció su último sermón el señor Buda. La columna, con un capitel de loto, sin embargo, no lleva inscripción y tiene un diseño y artesanía que son muy característicos de las columnas de Ashoka. Un stupa fue construido sobre la sombra de las reliquias del señor Buda tras su fallecimiento. El stupa budista número 1 se encuentra en el estado arruinado. Tenía originalmente dimensiones solares y fue encargada su construcción en el siglo V a.C. El stupa fue ampliado y su altura fue restaurada. Los excavadores han encontrado muchas antigüedades, entre ellas los restos de un ataúd que contiene las cenizas mezcladas con suelo y que constituye un descubrimiento extraordinario. Hay stupa en blanco primitivo que hoy día domina el horizonte de Vaishali. Las reliquias del Buda están conservadas en la parte superior del stupa, que es una estructura imponente. Ananda, el discípulo del Buda, había entrado en Kushinagar para informar a los Malhas, es decir, los barqueros de Kushinagar, que tendría lugar este día, a la última hora de la noche, la definitiva desaparición del Tathagat. Kushinagar es importante desde 2 puntos de vista. El Buda falleció aquí y también fue incinerado aquí en un lugar un poco más apartado del lugar principal. Es el stupa Ramibhar que representa el lugar de incineración del señor Buda. El templo se eleva en un puesto que apoya el stupa. Las ruinas del stupa y la estatua inclinada del señor Buda alcanzando la nirvana fueron descubiertas en el año 1876. La estatua, que tiene 1 metro de largo, está tallada en un solo bloque de piedra arenisca y presenta al Buda mortecino, que se descansa a su lado derecho con su rostro doblado hacia el oeste. Se coloca en un pedestal de ladrillo con pilares de piedra en los rincones. La enseñanza budista servía de una gran fuente de la fuerza moral para los pueblos. Es una religión que pide al hombre que tenga fe en sí mismo, que se eleve a sí mismo y que se adelante y logre controlar su propia mente. A un
una corta distancia de Bodh Gaya se encuentran las cuevas de Barabara, uno de los famosos lugares budistas de la época. Ubicadas en el escarpado terreno de los Vindhyas, las rocas del granito sólido albergan varias celdas monásticas, con cámaras rectangulares y puertas que dan a otras celdas. Las oscuras celdas ofrecían a los monjes el amparo cuando suspendían sus caminatas durante la época de lluvia. Desde las sencillas celdas monásticas excavadas en roca hasta los sitios elaboradamente diseñados y concebidos, la India resonaba con un ambiente vibrante lleno del mensaje del Buda. Nalanda, lugar que otorga el loto, símbolo del saber espiritual, está a 90 kilómetros de Patna. Sariputra Buda, el famoso discípulo del Buda, había nacido aquí, y Nagarajan, el célebre erudito Mahayana del segundo siglo después de Cristo, fue el sacerdote principal de Nalanda. De los relatos del viajero Yenzang de China, que no solo visitó Nalanda, sino también estudió aquí, sabemos que en el siglo VII después de Cristo, Nalanda contaba con un magnífico establecimiento monástico por una parte y un gran centro de enseñanza por la otra. Las ruinas arqueológicas de la Universidad Monástica, la célebre Nalanda Mahavihar, que consistía de la universidad y una inmensa biblioteca, son muy extensas. Los arqueólogos también han descubierto las ruinas de innumerables monasterios, templos y stupas en varios lugares de Nalanda, lo que nos hace pensar en la grandeza arquitectónica del lugar. Como el gran patrocinador del budismo, el emperador Ashok mandó construir un gran stupa e instaló una columna en Sanchi. Se pueden ver varias formas arquitectónicas de estilo budista aquí. El gran stupa es un monumento que contiene las reliquias de Gautama el Buda. Los monumentos budistas en Sanchi hoy día constituyen ejemplos más perfectos de las tempranas artes budistas de la India. El sitio no parece tener ningún vínculo aparente con la historia tradicional de Gautama. Según las fuentes de Sri Lanka, el rey Ashok contrajo matrimonio con Vidisha. Su hijo Mahendra fue enviado a Sri Lanka en una misión especial de diseminar la religión budista y en el camino se detuvo en el sitio donde se eleva el monumento. Sanchi permaneció como un principal centro de budismo durante más de 1000 años. Esto queda patente en la existencia de varios monumentos de las épocas pertenecientes a los siglos III a.C. hasta el siglo XII después de Cristo. 3 stupas se destacan en Sanchi como ejemplos más típicos.
El stupa número 1, originalmente construido en ladrillo, se conoce como el Gran Stupa. Es de la época del emperador Ashok. Fue ampliado un siglo más tarde cuando se añadieron enormes portales en los lados entallados. El stupa número 3 del siglo II a.C. es famoso por su inscripción en la reliquia del ataúd, que contiene los restos mortales de Celeputra y Mudgayani, los principales discípulos de Buda. El stupa número 2 también pertenece a la misma época, pero no tiene medios de acceso. Tiene importancia como relicario budista porque contenía restos mortales de 10 enseñantes budistas de al menos 3 generaciones, incluso de Kashyap Gotra y Manchen, que pertenecen a la época de Ashok. Las esculturas de los relieves y portales en Sanchi dan prueba de una técnica avanzada. El estilo y el trabajo intrincado indican que habían sido tallados por los escultores de marfil procedentes de Vidisha. Los monasterios en Sachi han sido diseñados generalmente a base de un plan familiar. El diseño incluye un patio con una baranda inclusiva y más allá hay una serie de celdas. Todos estos monasterios son de los siglos VI y XII después de Cristo. De los templos de Sanchi, el más importante es el templo número 17, que se remonta al periodo Gupta. Es un relicario de dimensiones modestas y consiste de una cámara cuadrada de terraza plana con un pórtico delante. Su propiedad estructural, simetría, proporciones y la aplicación de pintura ofrecen un efecto visual restringido en comparación con las mayores manifestaciones arquitectónicas del diseño clásico.
Al partir de Sanchi, yo siento un brote de emoción que llena mi alma con exaltación. El recorrido ha sido una revelación. Me da la sensación de que acabo de iniciar otro viaje, un viaje desde adentro.